buenas amigos y amigas del rock and roll. Vamos a charlar sobre una ambientación de fantasía para Savage Worlds, por supuesto, que va a ver la luz por medio de una campaña de mecenazgo el mes que viene, en septiembre, si todo va bien. Estará impulsada por la gente de JPKJ, que son la editorial que está detrás de Eirendor. Pero esta charla no va de mecenazgos, de campaña, de objetivos, ni nada de eso. De una ambientación, vamos a charlar por eso con su autor, con Luis Montejano. Buenas, Luis, ¿qué tal? Encantado, encantado de estar aquí contigo, tomándome una cervecita y bueno, hablando del mundo salvaje que tanto nos gusta. Sí, ¿tú estás de vacaciones ahora o te he No, pillado no, no ahí en estoy un de impasse? vacaciones, pero bueno, tú sí, te veo Sí, relajado. Eso es bueno. sí, estoy aquí en mi tierra, en Bilbao. Bueno, vamos a empezar por una pregunta obligada. ¿Qué es Luna Roja, Luis? Bueno, Luna Roja es una ambientación de Savage World, es una ambientación que he querido llamar de fantasía ancestral. Y bueno, es una ambientación que yo he querido llamar de fantasía ancestral porque tiene un componente muy importante a nivel ancestral. Por ejemplo, mientras que muchos juegos de fantasía buscan, ¿no?, esa ciudad blanca, esa humanidad brillante, pues esto es un poco todo lo contrario, ¿no? Los ancestros, la parte ancestral, esa que quedó atrás, es la parte que más te vincula con el mundo, la parte que te vincula con la naturaleza, ¿no? Entonces, en lugar de buscar ese paladín que cayó en la época dorada de la humanidad, de la fantasía, pues no, buscamos el señor tribal con su lanza y demás, porque al final la espiritualidad era lo que tenía al mundo y lo que te da poder, ¿no? Entonces, como que le hemos dado la vuelta un poco a la época dorada en la humanidad y la fantasía. Por eso lo he llamado ancestral, perdón, por ese componente que tiene de importancia con los antepasados. Parte de ahí hay mucho más, pero básicamente es Uh eso, -huh. es un mundo regido y formado por seres espirituales inmensos que dan forma y vida a este mundo. Dentro de este mundo, pues la humanidad tiene algo que decir a ello y hay un juego de fuerzas, que es la esencia de la corrupción, y todo este entorno que ha generado pues hostilidades, amenazas y horrendas criaturas. Básicamente es esto en dos líneas. ¿Cómo sale la idea de escribir esta ambientación? Quiero decir, ¿qué es lo que hace que un día, no supongo no será tan automático, pero que un día Luis Montejano diga, joder, quiero escribir una ambientación para Savage Worlds y va a ser una ambientación fantasía? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, la verdad es que siempre me acuerdo de estas cosas porque son como momentos importantes. Había un canal que se llamaba Epic Roll Battle of Fantasy, que llevaba Roberto Alhambra, y no sé, me lancé a hacer una partida tipo Princesa Mononoke. Eso fue en las Navidades de ahora 3 años. Y nada, hice la partida y, hostia, me gustó mucho la filosofía que había detrás, la jugabilidad. Tuvo éxito la partida y luego a los 3 meses, 4, desde HT Publisher lanzaron un concurso para publicar juegos de rol hechos en 40.000 palabras. Nada, hice un boceto y bueno, me gustó, pero no lo acababa de ver. Y en lo que lo disparó fue un poco que quedé en buena posición, y ya no la posición, sino los comentarios un poco de que la gente quería más y yo ya estaba liado, ya llevaba 40.000 palabras y decía, hostia, esto tiene que salir. Y básicamente es que yo juego mucho a Savage Worlds, ¿vale? Entonces, mientras que el hombre abstracto, por ejemplo, es el juego que yo he hecho porque me gusta dirigir eso, cómodo, es sencillo y tiene esa parte que me gusta, Luna Roja es el juego al que yo quiero jugar, no al que quiero dirigir. Es un juego de salvaje que me gusta y me faltaba eso por hacer y nada, pues todo fue saliendo a partir de cositas que empezaron a pasar, pues se empezó a formar eso que está a las puertas de salir. A grandes rasgos, ¿qué tipo de personajes podemos llevar en Luna Roja? Bueno, a grandes rasgos son gente con un vínculo tribal y ancestral, ¿vale? El vínculo, me refiero, hay druidas, hay brujos, bueno, hay estas clases como que rescatan ese conocimiento y ese poder de los antepasados, pero también han proliferado las ciudades. También tienes el clásico imperial, el clásico soldado. Recuerda un poco a
el momento histórico de los romanos y los celtas, ¿no? Los romanos a veces temían a los celtas porque estaban en el bosque con sus espíritus de la naturaleza y estaban intentando expandir el mundo porque creían que tenían que gobernarlo. Es un poco eso, la idea base, ¿no? Todo esto nace de que yo he notado esa falta en la fantasía de poder llevar este tipo de personajes, ¿no? O sea, de, hostia, la armadura, la espada, hostia, y si quiero llevar un tío en taparrabos, su gran lanza y que salte por los árboles, y todo eso sí, tienes, ¿qué tienes o sea, ¿qué tienes en Dungeons? La clase del druida y el bárbaro, pero ya está. Y toda esa parte a mí me parece no explorada. Y quería que los jugadores, como no, salvajemente se pusieran en la piel de este tipo de personajes más de la edad antigua que de la medieval para adelante. ¿Qué es eso del Gran Bosque? Y si tiene una importancia real, si tiene peso de verdad en la ambientación. Claro, el Gran Bosque es un ser primigenio, que aquí se llaman leviatanes. Esos seres fueron los que crearon el mundo y son parte de ellos. O sea, la parte física que tú ves del Gran Bosque es ese ser espiritual, ¿vale? No se mueve porque, bueno, es un ser espiritual gigante que tiene una forma física que está anclada aquí y anclada en el reino espiritual. Entonces el mundo, el continente de Orbre, está formado por estos diferentes espíritus. Entonces, por ejemplo, el desierto de Ankh, seguramente, y no lo saben porque han pasado 3000 años como estos, ¿no? Y quizá el océano sea otro. Por ejemplo, las tundras de la desolación es un lugar yermo, gris, y que está entre dos realidades porque el ser primigenio que daba forma al mundo en esa parte murió, en una parte que ya se verá en el libro básico en la historia. Entonces sí que tiene importancia porque es la vida de esos seres la que mantiene el ciclo vital de los espíritus y por tanto de la humanidad y de todo. Si esos seres mueren, el mundo desaparece. Entonces, si es tan importante ese Gran Bosque, ¿veremos en Luna Roja los elfos del Gran Bosque? No, pero por eso están los nativos y por eso está el concepto de preservar esa naturaleza. Sí, vamos, lo decía en broma, pero Ya, básicamente la pregunta en serio es, ¿no tenemos las razas arquetípicas de la alta fantasía? Cierto, totalmente cierto y no había necesidad. Yo estoy muy cansado ya de esto a nivel personal y no me gusta jugar con estas razas que vienen de hace mucho y que realmente cualquier libro de mitología que cojas da para mucho sin necesidad de hacer las clásicas razas. De todas formas, sí que hay conceptos clásicos, sí que hay conceptos para gente que le gusta jugar a juegos más clásicos. Los nativos no son unos elfos, pero sí que tienen cosas similares. Háblanos de los imperiales y su papel en Luna Roja. Bueno, los imperiales proceden de los primeros. Cuando había los primeros, pues estaban las primeras tribus y los señores de la sombra. Los señores de la sombra fueron los primeros en crear una civilización. Imaginaos los mayas levantando grandes pirámides dentro del Gran Bosque. Y los imperiales son el linaje que queda de estos señores de las sombras. Se llaman imperiales, como se pueden llamar conquistadores. Son los que temen a lo sobrenatural, a los espíritus y demás, y que creen que la humanidad es la salvadora del mundo y es quien debe dirigir a todas las razas pobladoras. Ahora que las razas pobladoras se han convertido en furias, atacan a todo lo que se mueve como seres salvajes, pues evidentemente, ¿qué han hecho los imperiales? Alzar murallas, con su retórica, convencer a todo el mundo de que en las ciudades superpobladas estarán seguros de todo eso. Su camino, pues ese, conquistarlo todo y montar grandes ciudades donde se creen clases sociales y la mayor parte de ellos puedan vivir pues holgadamente. ¿Y qué son y cuál es el papel de los pueblos libres? Los pueblos libres es una reacción al imperio, ¿no? Evidentemente, todos los nativos que vivían, mercenarios, brujos, chamanes, druidas, que venían del Gran Bosque, durante las Guerras Rojas, evidentemente no se iban a quedar de brazos cruzados viendo como 3 familias imperiales se iban a quedar con toda la costa de Rukia e iban a mancillar el Gran Bosque. Entonces, evidentemente se formaron estos núcleos de población, ¿vale? Como ciudades como Viento Fronterizo o Adwa, que pasaron de ser aldeas y con el tiempo y durante las Guerras Rojas pasaron a ser pues
pequeñas ciudades, ciudades que en algunos casos pues, pueden recordar a ciudades como Langmar, dirigidas por consejos de piratas, consejos de mercenarios y demás. Entonces, ahora en la costa de Rukia convive esta parte del Bastión de las Eras, ¿vale? Que es la parte más imperial, y viven los pueblos libres. Los pueblos libres es un lugar donde exesclavos huidos del Bastión de las Eras, mercenarios, druidas venidos del Gran Bosque o cualquier persona puede vivir en ellos, y donde las clases sociales y la esclavitud no están bien vistas. Y fuera de estos pueblos libres y más allá de los asentamientos imperiales, ¿todavía hay vestigios de las tribus? Totalmente, o sea, la costa de Rukia, los imperiales aplastaron a los últimos rescoldos de las últimas tribus, y aquellos que consiguieron huir se encuentran en lugares como en el linde del Gran Bosque o bien en las llanuras quebradas. Hay lugares donde esta espiritualidad, donde esta conexión, donde el velo es más débil, donde, bueno, quedan los últimos rescoldos de las tribus y conviven de alguna manera alejados de estos imperiales, de los esclavistas y demás. De hecho, nos encontramos en un punto de inflexión en el que hay un poco de todo, porque las fuerzas van tirando y no ha estallado nada por ningún lado, ni nadie ha ganado. Esto después de pues, unos cuantos años de guerras. En el texto de Luna Roja, sin ningún tipo de disimulo por tu parte, animas a los jugadores a crear su propia banda de mercenarios. Totalmente. ¿Esta es la opción más recomendable para llevar un grupo de juego o simplemente es una alternativa más? Es que lo pide a gritos en el momento en el que ya no hay héroes y hay un mundo de conflicto, un mundo salvaje por todas las criaturas que en los últimos 150 años han empezado a aparecer. La única forma de ganarse la vida es convertirse en mercenario, ir de un lugar a otro, hablar con mecenas que propongan aventuras, conducir caravanas, ir de un lugar a otro. No veo otra salida, ¿no? Entonces, se menciona en la cronología como que empieza la fiebre de los mercenarios debido a que muchos de estos son nietos de los abuelos que murieron en la guerra, que fueron los últimos héroes. Entonces, la forma de ganarse la vida es de mercenario, porque incluso si tú te quieres ganar la vida es un poco pues adentrarte en ruinas, conseguir objetos del pasado y demás. Entonces, lo pide a gritos, no hay aventureros, porque sí, yo no pienso que una persona se vaya a jugar, ¿no? Usando la lógica, que se vaya a jugar la vida porque le parezca interesante al narrador que se metan en una ruina. Entonces, si una persona se juega la vida es porque necesita algo, porque necesita dinero para comer o porque necesita dinero para vestirse, para su familia o para comprar armas. O sea, esto es un mercenario. ¿Qué es lo que te motivó incluir esas mecánicas específicas en Luna Roja? Bueno, es que son mecánicas que, por ejemplo, la de trueque y las reglas de ambientación son necesarias para que la ambientación funcione. No te puedo estar hablando 20 páginas de la corrupción y que luego no te encuentres una regla que defienda esto. O hablar de espíritus y que estén ahí, que tú no puedas interactuar con ellos. Entonces, al final, hay como unos 10-12 conceptos que son sí o sí los que dan el engranaje para que el mundo funcione y que tienen que tener su regla, porque tienen que ser aplicables y, sobre todo, que es lo que a mí me interesa, tienen que ser jugables. En muchos juegos de rol, la gran mayoría, el peligro más potente al que se enfrenta un jugador es la supervivencia de su propio personaje. Luna Roja nos propone un mundo también muy peligroso, pero más allá de la muerte yo destacaría que hay otro peligro muy potente y muy real, siempre hablando de términos de juego, que es la presencia de la corrupción. ¿Esto de la corrupción qué es? ¿Alguna especie de hermandad de políticos profesionales o es otra cosa? La corrupción al final es... Casi todos los juegos de fantasía tienen una lucha de fuerzas, bien, mal, orden, caos. La corrupción es lo mismo, lo que pasa es que en este caso la esencia es lo que mantiene todo vinculado. Yo soy poderoso porque tengo relación con los espíritus de la naturaleza, que ellos me ayudan y conozco esta brujería porque me lo han enseñado y como funciono con el mundo, tengo esencia, eso me mantiene poderoso y fuerte. Y la corrupción es todo lo contrario, la corrupción es lo que me marchita el espíritu, lo que me hiere eso. ¿Cómo se llega a esa corrupción? Evidentemente, pues rompiendo esa esencia, ¿no? Esa armonía, por decirlo de alguna manera. La corrupción nace, de hecho el mundo no fue creado con corrupción, el mundo fue creado con esencia
y es el hombre, a través de crear una civilización y avanzar rápido sin entender el ciclo natural de las cosas, que crea esa corrupción. Luego al final esa corrupción ha hecho más cosas, como levantar a los muertos, rasgar el velo para que vengan los demonios del pasado y más cosas. Entonces ahora el mundo se encuentra en un punto de inflexión en el que existe la esencia, pero la corrupción amenaza con barrerlo todo, de muchas formas, y la humanidad se encuentra ahí como un ser neutral que puede ir hacia un lado o hacia otro. ¿Qué es el hierro negro? El hierro negro es, dicho así, es un tributo a muchos juegos de fantasía y mucha literatura fantástica, que todos tienen un metal icónico. Pues el Mithril en El Señor de los Anillos. Bueno, hay miles de ejemplos, ¿no? En la historia, ¿no? El momento, por ejemplo, a mí me inspiró mucho el momento en el que aparece el hierro y arrasa con las armas de bronce, ¿no? Pero yo no quería meter el hierro, quería meter un metal mágico que fuera eso. Y al final es el hierro negro. El hierro negro, además, hiere el alma, por lo que genera corrupción. Es el único metal del mundo, por lo que sea, ¿vale? Que luego en el libro pues, se dice cuáles son sus posibles orígenes, pues que permite hacer esto. Y como permite hacer esto es el poder. Y como tiene el poder, es una moneda de cambio. Es un poco el Latium de Nacidos de la Bruma. Ese metal lo es todo, porque al final te da el poder y como te da el poder es la moneda de cambio. Aquí es igual. Entonces aquí el hierro negro no es solo el arma más fuerte, es una moneda de cambio. Y cómo no, es un recurso que va desapareciendo y que ya no queda. Y cómo no, es un ente de corrupción físico. Entonces, metí muchos conceptos ahí y le puse el nombre sencillísimo de hierro negro. Me parece evocador, sencillo y todos entendemos que hay algo más ahí. Sí, por ejemplo, si tienes que enfrentarte a un demonio, ¿lo puedes dañar con armas normales? No, todos los demonios se hieren únicamente con hierro negro. Y esto no es porque lo diga la sabiduría popular, es porque es lógico. Un demonio tiene gran parte suya en el reino espiritual, por no decir que pertenece al reino espiritual. Si este metal me permite herir el alma, pues evidentemente lo puedo herir. Si no, no lo puedo herir. Una de los detalles que me gustaron mucho, es una cosa muy sencilla, pero bueno, por lo que sea a mí me llamó la atención, es acerca de este hierro negro, el hecho de que el hierro negro es una cosa tan poderosa y a la vez inquietante que si te tienes que enfrentar a alguien que lleva algún arma de este material, pues te lo piensas y dudas, ¿no? O sea, el hierro negro aplica en términos de juego una bonificación a la habilidad de intimidar de su portador. Claro, es que tú imagínate que te hacen por cada herida, te hacen una herida y te generan corrupción. Tú imagínate lo que puede ser un combate en el que recibes 3 golpes diferentes y te llevas 3 puntos de corrupción más 3 heridas. Es letal. La gente lo teme. Además es escaso. Una persona que tiene hierro negro es ¿cómo ha conseguido esta persona? Debe ser un asesino de demonios. ¡Qué miedo! Me voy de aquí. Incluso a las criaturas. Entonces, me gustaba darle ese toque. Es un poco lo que pasa en Dark Sun con el metal, ¿no? Que cuando desenvainabas un arma de metal, todos decían, wow, pues es eso, pero en provocar ese horror. Me llamó la atención porque es un recurso sencillo, que no tiene ningún peso de dificultad a la hora de desplegarlo y que permite, primero, rolear situaciones y segundo, en aquellas escenas en las que no te pongas a rolearlas, ya los propios jugadores se empapan del ambiente, ¿no? Simplemente con la aparición del hierro negro. Creo que es le da sabor, hace que está presente, es lo que te he dicho, es coger esos 12 conceptos que tú tienes muy claros de tu ambientación y darles, con una regla muy sencillita, darles un empujón para que estén presentes. Y eso en mesa es genial, ver que con una mecánica muy sencilla les has metido más ganas a los jugadores de hablar y utilizar el hierro negro que las que tenías tú escribiéndolo. Y es solo por añadir una pequeña regla dándole ese sabor. Y la verdad es que eso son cosas que yo he visto en mesa. Por ejemplo, y me extiendo un poco más, la regla de comunión, ¿vale? Que, bueno, es muy sencilla. Es una regla que tú haces una plegaria, por ejemplo, a los espíritus que tú veneres, a los demonios, y recibes un beni por la cara. Es sencillísima. Pero es que esta regla era una ventaja. Pero yo la he jugado en mesa y he visto a la gente
cómo se ponía, ¿no? A muchos de los salvajes, ¿no? Pues Pau, a Tiberio, a Sirio, a Pablo, un montón de gente que cuando le tocaba rolear y pedir a los espíritus, lo hacía con tantas ganas y le gustaba tanto esa parte que dije, esto tiene que ser una regla de ambientación. O sea, ¿por qué no te voy a dar un Beni si tú me estás deleitando 2 minutos con esa interpretación y le estás dando muchísimo sabor a tu personaje? Porque de repente un personaje que se había creado a alguien que yo no sabía de qué iba, decía, invoco al espíritu del oso y no sé qué. Y claro, ya es sabor instantáneo de la partida. Entonces, esa pequeña regla que es muy sencilla, yo merecía estar ahí como regla de ambientación y cuando he diseñado las reglas de ambientación he partido de eso, pequeñas reglas que den mucho sabor, que es lo más difícil, creo. Bueno, hablemos ahora de la magia a nivel general, luego te preguntaré específicamente por cada uno de los tipos que hay. La magia me ha parecido que es un poco chunga y asquerosa, la verdad. Sí. Eh, y bueno, sacar un 1 natural en el dado de habilidad arcana, o no te digo ya, unos ojos de serpiente, tiene consecuencias. Háblanos Sí. un poco de esto. Bueno, es que el tema es, bueno, es Dark Sun y es muchas ambientaciones. En el momento que tú manipulas fuerzas que son superiores a ti y que exigen, tienen un ciclo natural de cómo funcionan las cosas, y tú rompes ese ciclo por la agonía de lanzar ese poder, pues puedes tener consecuencias muy graves. Y parte de ahí la base. Y bueno, a nivel mecánico a mí me gusta mucho las gestiones de recursos. Entonces aquí me parece que cada acción debe tener su reacción y me gusta mucho que los jugadores tengan que tomar decisiones graves de si hago magia o no hago magia. No me gusta contar puntos de poder, no es un juego de estrategia, pero sí que es un juego de está chunga la cosa y no sé si voy a hacer magia o me la voy a jugar. Llegar a que un jugador se ponga ahí es muy interesante y la magia, bueno, la magia o sea, tenía que ir así. No podía ser de otra manera en un mundo de este tipo. La verdad es que es una magia muy de mi gusto, ya lo sabes tú también. Sí. Qué es la brujería y qué son los fungos? La brujería, bueno, lo especifico un poco, es el clásico arte de nuestros ancestros de mezclar potingues y cosas y para hacer poderes. En este caso, la brujería, me gusta mucho la brujería, de los conceptos de espada y brujería, pero mucho, pero pienso que está muy trillada. Entonces yo la quería hacer un poco más guarra, ¿no? Entonces al principio se llamaba alquimia salvaje y usaba solo líquens, barro, cosas que entras en el bosque y te dan ganas de vomitar. Entonces al final ha tomado este color y los fungos es una sustancia, es interesante porque quería que también hubiera una importancia claro, ¿cómo no vamos a hacer un juego donde el gran ser primigenio es un gran bosque y no hay plantas mágicas, ¿no? Pero en este caso las plantas mágicas proceden en la Guerra de la Medianoche, cuando los demonios intentaron tomar Rukia, eran seres colosales, titanes, y cuando estos murieron, por algo que ya descubriréis, pues sus cadáveres se marchitaron y, como no, pues salieron hongos. Esos hongos son los fungos, ¿no? Y los hay de varios tipos, hay una tabla para su uso y hay un listado de creo que de 8, que además se usa en brujería. Bueno, son como clásicos venenos y pócimas de curación, pero ornamentadas con el sabor que me gusta a mí, y es que fueran extraños hongos y extrañas setas. Es uno de los componentes que se usa en brujería y, como ya habrás leído, hay muchos otros componentes. ¿Qué es el druidismo? El druidismo es la magia más ancestral, ¿no? En el momento que yo puedo tener relación con los espíritus de un lugar, con el tiempo puedo pedir favor a estos, porque estos, además de vivir descansando su vida en este plano físico, tienen una actividad en el plano, en el reino espiritual, en la capacidad para relacionarse con estos, pedirles favores y ser devoto de ellos. Es el druidismo. ¿Qué permite? Pues clásicas magias más de druida, como pueden ser pues ver a través de los ojos de un animal, invocar espíritus para recibir respuestas, bueno, los típicos poderes de druida, pero con una explicación más vinculada. Piensa que aquí no hay una religión, ¿vale? Entonces la religión sería el animismo en sí, y entonces el druidismo es como sería la magia de clérigo en otro juego, por ejemplo. ¿Y qué es el vínculo y qué son los fetiches?
El vínculo es la capacidad oscura del druidismo, no es la capacidad que tienen muchas personas, como hemos visto en la regla de ambientación de comunión, de invocar estos daevas, espíritus de la naturaleza, demonios, o como lo llaman los imperiales, las fortunas, de invocarlos, engañarlos y atarlos a un objeto. Cuando yo lo ato a un objeto, este objeto me da una serie de propiedades, como hace el trasfondo arcano de ciencia extraña. Entonces quería que la magia, aún siendo muy escasa, fuera variada. Tenemos los milagros, o sea, perdón, lo decía en catalán, tenemos los milagros, que son el druidismo, tenemos vínculo, que es ciencia extraña, y la magia de toda la vida, que es la brujería. Los fetiches, perdón. ¿Me oyes, Gonzalo? Sí, es que se ha quedado... Adelante. Sí, vale. Los fetiches, de hecho, no tienen que ver con el vínculo. Los fetiches es el clásico objeto mágico de luna roja. Y este objeto mágico, pues en vez de ser una espada que te da +1, porque sí, es un objeto hecho con partes de las razas pobladoras o los muertos vivientes, ¿vale? Las razas pobladoras, pues una de las son como la humanidad, ¿no? Pero fueron, pues, no, hombres bestia, hombres tigre como Rakasas, saurios y demás, que ahora se han convertido en furias por la influencia de la luna roja. En luna roja nos ofreces veintitantas acciones bien detalladas y sin embargo luego proporcionas reglas para crear asentamientos. ¿Por qué decidiste primero, por un lado, ofrecernos un mundo tan detallado y por el otro, abrir la mano para eso, para que incorporemos lo que deseemos? Porque por poco que añada una persona ya está haciendo que el mundo sea suyo. Entonces eso es lo que yo quiero al final. Luna Roja es esto de base, estas 20 y pico localizaciones, pero a lo mejor tú de la ciudad de Viento Fronterizo a la Arboleda Infecta tienes 2 días o 3 de viaje. Entonces, que el máster tenga la libertad de poner un asentamiento en el que además pueda incluir una aventura y en el que además pueda usar viajes y encuentros para que pasen cosas. Ahí pasan muchas aventuras interesantes. Y es una forma de que cada persona lo pueda hacer suyo, en la medida que él quiera. También incluyes un buen número de historias salvajes que son algo así como semillas de puedes incorporar o que pueden ser el argumento central para jugar una tarde. Y también un generador de aventuras. Tengo una curiosidad personal, aunque me supongo la respuesta. ¿Has utilizado este generador de aventuras a la hora de idear alguna de esas 23 aventuras salvajes? Todas. Me has pillado. A ver, supongo que entonces que funciona, ¿no? Sí, claro, es que ahí estaba ¿Cómo iba a testear yo? Claro, es que tú imagínate la imagen ridícula de diciéndole a mi mujer que sacara cartas y montando partidas. Claro, esto lo puedes hacer 2 o 3 veces y dices, hostia, pues me ha quedado chula. Y pensé, hostia, he hecho una tabla para la creación de partidas. Tengo que hacer en X meses 20 y pico partidas. Y digo, hostia, pues voy a hacerlas con el generador que he hecho, ¿no? Porque así lo testeo, de alguna manera, lo pulo y me hago las aventuras. Y sí, perfecto. O sea, era sacar, no sé, a mí me gusta mucho. Eso ya cada uno cuando reciba el manual. Pero a mí me gusta mucho. Yo saqué y, hostia, me salían solas las ideas. Y sí, lo he usado y no lo niego. Bueno, para eso está, para usarlo, supongo. Claro. Solo faltaría que nos lo pusieras para que lo usáramos nosotros y luego fueras tú tan malvado de no usarlo tú mismo. Bueno, ¿qué es la Corona de Sombras? Bueno, la Corona de Sombras es una campaña épica, porque al final es épica, y es una campaña que lleva a los personajes, los sitúa en un punto de inflexión como siempre, ¿no? En una historia, estás en medio de algún lugar, pasa algo y vas ocurre algo que tú tienes que solucionar, seas un mercenario o seas porque te toca el corazón o porque eres el único que lo puede solucionar, ¿no? La clásica aventura. Esta Corona de Sombras lo que permite es, lo que quería transmitir es la fragilidad de este mundo, ¿no? Este mundo en el que el velo, por ejemplo, se está rasgando y algunos demonios están tomando los cuerpos de la nobleza, que se pone en juegos de placer y sexo para ser poseídos porque quieren comunicarse con esos demonios. Pues, ¿qué pasaría, no? Si uno de esos demonios tan poderosos de hace 3000 años volviera?
y bueno, la campaña iba sola. Tal como con esta idea de base, pensé, hostia, pues vas a tal localización, hace tal, ¿qué haría? ¿No? Me puse en papel de ese llamado Rey Loco de la Corona de Sombras y pensé, ¿qué harías, Luis, en Rukia, si fueras un ser demoníaco encerrado en un cuerpo humano? Tiene clichés, pero también es una historia que me permite enseñar todo, ¿no? Todo la costa de Rukia y luego el Gran Bosque. Te enseño los conflictos que hay entre imperiales, nativos, cómo son las ciudades libres y luego cómo te introduzco en el Gran Bosque porque no te queda otra y qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa en el Gran Bosque? ¿Qué hay? Porque al final te lo estoy vendiendo como un misterio que solo se resuelve cuando entras. ¿Y por qué la gente lleva 200 años sin entrar? Entonces, a través del recorrido que hacemos buscando a ese demonio, pues te enseño todo. Y es una forma de yo que quería mostrar todo el mundo y jugar una aventura, una campaña que para mí no quería que fuera épica, sino una normal, y luego ya añadiría más, pero fue sola, se fue convirtiendo en al final algo épico. ¿Qué tal han ido las pruebas de juego? Si has hecho partidas con grupos de amigos, en clubes y asociaciones, si lo has llevado algunas jornadas, o cuéntanos un poquito qué tal ha ido y qué feedback tenías, etcétera. Las pruebas de juego son vitales, yo siempre lo he dicho. Yo, a ver, ahora habré jugado, no sé, 50 partidas. Piensa que las pruebas de juego era en abril. Empecé a redactar el documento para HT, o sea, para el concurso ese, perdón, y en septiembre eran las LES y en septiembre ya me llevé ese documento e hice la primera partida. Entonces, desde entonces, pues esas jornadas de Barcelona, partidas en mi casa infinidad, partidas online. Mira, Marlock, por ejemplo, que es el ilustrador, fue uno de los que jugó la beta y a partir de ahí, pues salieron cosas. Para mí son vitales, porque a través de las pruebas de juego el feedback siempre ha sido bueno. También es difícil que una persona te diga que lo que no le gusta. Yo siempre presiono para que me digan lo malo y una cosa buena, ¿vale? La cosa buena para que me dé un poco de ánimo y lo malo porque al final es lo que tienes que corregir. Ese juego es para que juegue la gente, no para que juegue yo. Entonces tiene que estar a gusto de la gente. Entonces, por ejemplo, las pruebas de juego sí que me di cuenta de una cosa que no me dijeron, y es que el mundo cuando lo empecé a gestar era muy happy, muy hippie, ¿no? Muy viajo con mi animal por el bosque. Entonces, darme cuenta de eso fue un punto de inflexión bastante gordo, que estuve a punto de dejar el juego, porque no hallaba el conflicto y necesitamos conflicto. Como toda buena historia, necesitas un conflicto para que esto arranque. Entonces, durante un año entero o más, estuve forjando lo que ahora son los conflictos, las amenazas y todos esos vínculos y facciones y demás. Pero todo esto gracias a las pruebas de juego, gracias a gente que me ha dicho, hostia, esto mola y esto no mola. Y gracias a toda esa gente, por ejemplo, hay cosas que están desde el primer momento, ¿no? La magia es así desde el primer día, puliéndose 4 cosas. Porque la magia es una cosa que la gente me decía, nos encanta. Y decía, pues si os encanta, pues lo voy a conservar. Y entonces, al final, ese feedback en las partidas es lo que hace que al final tengas un batido final de impresiones, que cosas que le gustan a la gente y no, al final, yo lo he dicho muchas veces, el juego no lo hago yo, lo hace la gente con la que juego, sean conocidos o desconocidos, porque es gracias a ellos, como editores externos, lo que yo puedo tomar decisiones de decir, vale, pues esto es jugable, esto no es jugable. Entonces, para mí es primordial, sin esas pruebas de juego, pues evidentemente no estaríamos hablando aquí ahora. Bueno, pues yo no he conocido esa versión happy, como dices tú, de Rukia, No quiero pero te puedo dar la enhorabuena por joder el mundo. Bueno, Luis, pues nada, yo creo que no vamos a extendernos más. La idea es que la gente tenga accesible un poquito de información sobre cómo es Luna Roja. Creo que eres quien mejor puede hablarnos de ella, evidentemente. Así que, pues muchas gracias por ver tus conocimientos y compartirlos con todos nosotros. Pues muchas gracias a ti por darme la oportunidad, aguantar mis retailas que se extienden en minutos y bueno, pues por darme la oportunidad y hacerme sentir cómodo para hablar de Luna Roja ahora a las puertas del mecenazgo. Bueno, pues como me suelo despedir siempre en las partidas,
de la misma manera, voy a hacerlo de igual manera aquí. El mensaje va directamente para ti, Luis. Nos vemos por ahí en un mundo como este o en otro parecido. Hasta luego.